soy Francisco Llorens, tengo 35 años, soy politólogo, soy periodista, pero probablemente sea la persona menos capacitada de todos los que estamos acá para sentarme en este lugar porque no soy docente y no tengo las herramientas pedagógicas que tienen ustedes, así que bueno, va a ser una cuestión más de contar una experiencia, un caso, que es el de justamente Un Mundo Inmenso. En principio un canal de YouTube, ahora les voy a contar un poco de qué se trata. Con Diego, un amigo mío del colegio, siempre teníamos interés por la geografía, los lugares curiosos, y nos pasábamos por WhatsApp, un amigo mío, nos vamos de vacaciones juntos y demás, y decía, mirá esta islita perdida en el medio del océano, cómo viven, qué sé yo, mirá el récord del lugar en donde la temperatura, bla. Y siempre nos pasábamos, viste, esas cosas. Y en un momento él se dedica a hacer videos en su trabajo, hace edición de videos, y me dice, che, con esto que nosotros nos divertimos, la pasamos bien, hagamos algo, tratemos de armar algo. Me dice, vos hacés los guiones, y yo armo los videos. Y la sumo a Antonella, que es una amiga de él, yo no la conocía, que es diseñadora gráfica. Y entre los tres armamos esto en 2018, que se llama Un Mundo Inmenso. Nació como un canal de YouTube. Al principio no nos veía nadie, la verdad. Pasaron los primeros meses. A ver, ahí va mejor. Les decía, los primeros meses pasaron y no nos veía nadie, teníamos 100 visitas en los videos y un poco nos frustraba, si bien el objetivo no era ser famoso ni nada, pero queríamos hacer algo que, no sé, que estuviera bueno, qué sé yo. Y en un momento, bueno, tuvimos un golpe de suerte y bueno, empezó a ir bien al canal. Al día de hoy, bueno, ahí están los números, tenemos 1,5 millones de suscriptores, hicimos un montón de videos, no sé cómo seguimos haciendo, pero cada 10 días seguimos publicando un video nuevo, que son videos de entre 8 y 10 minutos. Y hace unos meses salió esto que traje acá, que es como mi segundo hijo, que es, sacamos un libro con algunas de las historias del canal, que ahora les cuento un poco de qué se trata, para que vean bueno, un poco cómo fue creciendo esto. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? Acá algunos ejemplos de los temas que tratamos. Por ejemplo, ¿alguno escuchó alguna vez hablar de Tristán de Acuña? Tristán de Acuña es una isla que queda en el medio del Océano Atlántico, como si le dijera entre Brasil y África, y es oficialmente el lugar habitado más inaccesible del mundo. O sea, los que viven ahí son 150 personas que están en una isla y a 2.000 kilómetros a la redonda no vive nadie. Y bueno, ¿y cómo hacen para vivir ahí? ¿Qué complicaciones tienen? ¿Cómo se viven lugares tan distintos a los que estamos acostumbrados? Tal vez la ventaja que tuvieron es que no les llegó el COVID, ¿no? Esa es la ventaja de estar aislado. Pero bueno, o si no el caso de Oymyakon, que es un pueblo en Rusia, que es también el pueblo habitado, en donde se registró la temperatura más fría de la historia. Hubo más de menos 70 grados bajo cero, llegó a ser. Y ahí las clases se suspenden cuando baja de menos 50, así que es un poco más complicado, un poco más de nieve que acá cae. Así que bueno, ¿cómo es vivir en lugares tan extraños que nos llaman tanto la atención? Muchos de los videos que hacemos tienen esa tónica, ¿no? De conocer lugares, nosotros les llamamos explicaciones de lugares inexplicables. Pero también hay otros videos que tienen un contenido un poco más clásico, si quieren, más ligado a asignaturas del colegio. Como por ejemplo el tema de las proyecciones cartográficas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hacemos que la Tierra, que es redonda, la queremos poner en un mapa? Y bueno, no va a quedar perfecta nunca porque pasar algo 3D, algo 2D, algo vamos a perder ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las mejores proyecciones? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que mirar? ¿Por qué a veces en los mapas parece que Groenlandia es como África y en realidad es 14 veces más chica? Bueno, ¿por qué pasa eso? Y después, otro ejemplo, el que aparece ahí, el tema de las fronteras. ¿Qué nos pasa con las fronteras? Lugares muy raros en donde hay ciudades que haces un paso, estás en un lugar, haces otro paso, estás en otra, o enclaves, ¿no? Que un país dentro de otro país, dentro de otro país, esas cosas que son curiosidades que a veces nos llaman la atención. ¿Qué pasa? Nosotros empezamos a hacer estos videos y nos llegaron un montón de comentarios, tanto de alumnos como de docentes, que nos decían, uy, vi tu video en clase, o usé tu video para dar tal tema. Y entonces yo decía, no, bueno, como buenísimo,
Pero para mí era una responsabilidad re grande porque yo estaba haciendo el contenido con 2 amigos para que nos vaya bien en YouTube y de pronto nos dicen, bueno, esto lo están pasando en un ámbito en donde los chicos están aprendiendo y digo, bueno, no estaba planeado, ¿no? Entonces ahí un poco yo me puse a pensar que muchas veces en mi historia personal yo fui aprendiendo de muchas cosas de maneras que tal vez no eran las más obvias, no las lineales. Y me acordé de 2 ejemplos. A mí me gusta mucho el fútbol, no sé si alguno más también. Bueno, veo veo unas manos levantadas, bueno, no es extraño. Me acuerdo que estábamos con mi papá, yo era, no sé, tendría 8 años, 10 años, algo así, y pasamos en una cuadra en donde yo vivía que está lleno de bancos. Y en un momento había un banco que ya no existe más, que está en los 90, que era el ABN AMRO Bank. Y yo le digo a mi viejo, ese banco es holandés, ¿no? Y me mira con cara como, ¿de qué hablas? Y yo le digo, sí, sí, es holandés. Y yo lo sabía porque hay un equipo que es el Ajax, que es de Holanda, y que tenía la publicidad del equipo ahí. Y yo dije, bueno, seguramente sea de ese lugar. Y me acordé de otra historia parecida que también en esa misma época estaba hablando mi abuelo y no sé qué referencia hace a la Guerra Civil Española. Obviamente yo era chico, no había estudiado en ningún lado, ni de cerca. Y le digo, y eso fue del 36 al 39, ¿no? Le digo a mi abuelo. Me dice, sí, ¿cómo sabes? Y bueno, yo como estaba todo el día mirando fútbol y qué sé yo, me estudiaba de todo y sabía que esos años no hubo liga en España. No se jugó la liga de fútbol, entonces justamente por la guerra civil. Entonces ahí yo empecé a pensar, bueno, no siempre la forma tal vez más obvia de llegar al conocimiento es la que nos termina quedando. Y entonces lo empecé a vincular un poco con el canal. Tomo un poquito de agua. Bueno, y mientras le voy tirando un disparador, ya que estamos en Mendoza, me puse a pensar, ¿por qué se hace vino acá en Mendoza y tan buen vino? ¿Alguno tiene alguna pista? El- Frío y calor. Exacto. Necesita frío, frío, frío para que se crezca el grano. No, al revés. No, Calor para que crezca el grano con humedad y frío para que se haga dulce. exactamente, mucha amplitud térmica y esto se da, obviamente, no en todos los lugares. Y miren lo que es el dato que tengo en este sentido. Los 10 países con más producción de vino del mundo, que son Estados Unidos, Francia, Alemania, China, España, Italia, Chile, Argentina, Sudáfrica y Australia. Los 10 países están ubicados sobre las mismas franjas, el hemisferio norte y el hemisferio sur, porque están en latitudes parecidas, que justamente tiene que darse en esos climas. O sea, en el Ecuador no puedes hacer vino porque hace mucho calor, no tenés el frío. Y en las regiones más polares no tenés el calor que sí necesitas. Entonces, bueno, esas cosas que decir, bueno, em, empezamos por la curiosidad de, bueno, ¿por qué se hace vino acá? Y llegamos a un concepto un poco más teórico de, bueno, cómo el clima ayuda a ciertos cultivos. Otro ejemplo, nada que ver con lo anterior. En un momento empezamos, tal vez podemos plantear técnicamente a nivel curricular, bueno, ¿qué es un país? ¿Qué hace que algo sea un país y que algo no sea un país? Y tenemos este ejemplo, que fue uno de los primeros videos que hicimos, que es sobre Sealand. Sealand es eso que ven ahí, por empezar, es una plataforma abandonada, estaba abandonada frente a la costa de Inglaterra, se había construido después de la Segunda Guerra Mundial y pasadas varias décadas, en la década del 60, fue un inglés con su familia y dijo, bueno, yo primero dijo, quiero hacer acá una estación de radio pirata para transmitir. Y después dijo, bueno, yo acá voy a hacer mi propio país. Y bueno, y empezó con ese proyecto, fue más gente y demás. Y entonces él dice, bueno, lo que se necesita para tener un país, yo lo tengo, que es un territorio, para él era ese territorio, que tiene más o menos el tamaño de 2 canchas de básquet, para tener una idea, población, estoy yo acá con mi familia, un gobierno, él creo que se dijo que era príncipe o algún título nobiliario, y leyes. Redactó su propia constitución y dijo, bueno, yo acá tengo todos los elementos necesarios para constituirme como país, como manda la Convención de Montevideo, que es una convención que se hizo, que es la que determina qué es y qué no es un país. Otros dicen, no, bueno, para que seas un país, los demás países tienen que reconocerte como tal. Y bueno, y él dice, no, bueno, pero hubo 2 veces que Alemania y Gran Bretaña me reconocieron porque, bueno, el
daba su explicación. Al día de hoy sigue existiendo Sealand, pueden comprar títulos nobiliarios de ese, pongámosle, país, pero bueno, hay mejores formas de gastar el dinero, si me preguntan a mí. Otro ejemplo. En uno de los videos hablamos sobre unas islas que están en Indonesia, que se llaman Banda. Son unas islas donde hace unos siglos se extraía la nuez moscada. Era el único lugar del mundo en donde se extraía la nuez moscada. Y los comerciantes que la llevaban a Europa no contaban, no sabían, no contaban de dónde era para mantener el comercio ellos mismos, ¿no? Primero lo hacían los árabes y entonces los europeos no sabían de dónde lo hacían, entonces tenían un comercio, obviamente a los que iban, muy redituable. Más adelante los holandeses logran encontrar el lugar, también colonizan la zona y coincide con una época de prosperidad tremenda de Holanda, ¿no? Que eran navegantes, que tenían mucho dinero, y entonces se da algo también súper llamativo, que bueno, casi que sobraba la plata, y los holandeses empiezan a tener un gusto muy particular por los tulipanes, ¿no? Que es una flor obviamente muy particular, de muchos colores, muy linda, y los holandeses les empezó a encantar los tulipanes y además tenían plata para gastar. ¿Y qué pasa? Los tulipanes dan una vez al año flor. Entonces era mucha la gente que quería tener tulipanes, pero eran pocos los tulipanes que crecían, porque no es tan fácil cultivar y que crezcan tantos. Entonces lo que empezaron a hacer es algo que por primera vez se vio, que era el mercado de futuros. Yo te vendo un papel que dice, esto vale por un tulipán el año que viene, ¿no? Entonces ya la gente no solo compraba y vendía tulipanes, sino que compraba y vendía esos papeles. Y esos papeles empezaron a tener valor y cada vez más valor, porque como no había, se empezó a comerciar eso. La historia cuenta que se llegó a pagar por uno de esos papeles más que, por un bulbo de tulipán, más que lo que valía una casa en ese momento en Ámsterdam. O sea, imaginémonos lo que fue la locura de la fiebre de los tulipanes que les agarró. ¿Qué pasa? Un día que se pusieron a la venta un lote de tulipanes y nadie ofertó. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que toda esa burbuja de precios que se había recontrainflado, de un momento a otro cayó. Entonces, tal vez de vuelta, de un dato tal vez curioso de la nuez moscada, de los tulipanes, pasamos a explicar un concepto que sigue estando hasta nuestros días, que lo hemos visto mucho más acá cerca en el tiempo. Hubo diferentes burbujas, la burbuja inmobiliaria, la de las .com, que llegan hasta nuestros días, pero bueno, se remontan desde aquel momento. Entonces, como les decía antes, tocamos temas de geografía, de curiosidades del mundo, pero también tocamos temas de historia, de economía y de diferentes temáticas. Esto sí es bien geográfico. Yo les digo, ¿qué son los usos horarios? Bueno, lo podemos explicar de forma teórica, es decir, bueno, el sol se pone de determinada manera sobre la Tierra, entonces de un lugar es de día, otro lugar es de noche. Si nos movemos 15 grados para un lado, cambia una hora, y bueno, lo podemos ver de esa forma, pero también lo podemos ver, si yo les puedo contar que primero, digo la oración entera y después vamos para atrás, que en Kiribati no existió el 31 de diciembre de 1994. ¿Qué es Kiribati? Empecemos, ¿no? Kiribati sí es un país, lo reconocen todos, por más que sea muy poco conocido, es un grupo de islas que está en el medio del Pacífico, y como les decía, ven, eso que está sombreado de más oscuro, son todas islas de Kiribati. Y lo que está más hacia el sur es Australia, y como para que se ubique en el mapa, que no hay muchas referencias, pero bueno, entonces en Kiribati, ¿qué pasó? Algunos, lo que está en el medio es la línea de cambio de fecha. De un lado es lunes y del otro lado es martes. Y entonces un político de Kiribati dijo, no puede ser que estemos la mitad de las islas en un día y la mitad en otro. Entonces dice, bueno, si yo gano las elecciones, voy a hacer que estemos todos el mismo día. Ganó las elecciones y entonces se comió un día del calendario, ¿no? Entonces la línea, lo que marca tal vez el reloj solar, lo modificó. Entonces, corrió, tenemos esa línea ahora que es la que sucede realmente, o sea, lo que está, digamos, a la derecha es un día, lo que está a la izquierda es otro, y Kiribati les ganó, o sea,
claro, hizo su propio día, así como nosotros podemos determinar cuál es nuestro uso horario en Argentina, él cambió el día directamente. Entonces, no existió el 31 de diciembre del 94, pasaron el 1 de enero del 95, y además, ustedes se acordarán que la expectativa que había para la llegada del año 2000. Bueno, Kiribati fue el primer lugar en el que llegó el año 2000, hubo gente de varios lugares que fueron ahí a una isla perdida, que era el lugar al que primero llegaba, entonces bueno, también tuvo esa repercusión. Entonces, ¿cómo? Me parece que había. Entonces, del dato de en Kiribati no existió el 31 de diciembre del 94, podemos ir para atrás y ver, bueno, qué son los usos horarios, qué es la línea de cambio de fecha y ese tipo de cuestiones un poco más, más teóricas, si quieren. Voy a dejar un poco de espacio. Lo que hice también a la mañana fue dejar espacio para preguntas, porque me parece que está bueno para que charlemos, así que voy a meterle un poco. Esto. Como resumen de algunas cuestiones, algo que nosotros hacemos en el canal, imagínense que en YouTube hay millones y millones de videos, y no solo está YouTube, sino que hay otras redes sociales, y está la tele, y están mil cosas, y nosotros como canal queremos que nos vean a nosotros, y que nos vean todo el tiempo posible. Entonces, tenemos algunos trucos que tratamos de usar para que esto suceda. El primero es, en los primeros 5 segundos, tirar algún dato, algo para engancharlos y que se queden mirando. Lo otro que hacemos es esto. Yo digo que no está todo inventado porque es algo que se hace siempre, pero que funciona. Es esto de contar en 3 actos, introducción, nudo, desenlace, como aprendimos todos en el colegio. Bueno, eso funciona. Como ir poniendo cuál es la pregunta, ir respondiendo eso, ir generando más preguntas. Algo que también hacemos todo el tiempo es no dar todas las respuestas a los temas, sino tratar de incentivar a que del otro lado piensen, a que del otro lado se pregunten el porqué de estas cuestiones. Siempre nos dicen esto que hablamos de lugares, como les decía antes, de Oimiacón o Tristán de Acuña, son lugares muy extraños. Nos dicen, a ustedes les importan los lugares que a nadie le importan, y a nosotros un poco nos gustaba eso, ¿no? Como ver, bueno, ¿por qué vive esa gente como vive en condiciones que tal vez nos resultan súper llamativas? Y además encima a nosotros nos suma, porque si nosotros le damos preguntas y nos responden abajo, bueno, también nos viene bien para que YouTube nos muestre más, ¿no? Y un poco, bueno, como les decía al principio, esto es una experiencia. Esto, lo que nos pasó con los comentarios que recibíamos, tanto de alumnos como de docentes, que veían los videos en clase, lo que nos pasó fue que, bueno, no es que dan los contenidos, ponen el video y listo. Los videos son de 8 minutos más o menos, pero sí pueden llegar a servir como disparador, como herramienta de, bueno, a partir de acá se puede despertar algo que después se retoma en clase, y se hace mucho más rico, ¿no? Porque obviamente si un chico ve el video y listo, se va a dormir, tal vez no es reducido lo que aprende, pero si después hay un trabajo sobre eso, puede haber una retroalimentación entre el despertar algo de forma condensada en esos 8 minutos y después que se retome y que se profundice en el ambiente del aula. Eso fue un poco la experiencia que fuimos teniendo, que aunque me parece que puede ser interesante. Y bueno, como les decía, me parece que estaba bueno dar espacio a algunos minutos para que haya preguntas, así que bueno, si alguno se anima, hay un micrófono disponible para que charlemos un poco. El canal se llama Un Mundo Inmenso. Igual que el libro, claro. Que el libro es... bueno, no es que lo quiera vender, pero digo, que igual sí, pero tiene muchas imágenes, tiene infografías, es muy didáctico como el canal, porque si hacíamos un libro nosotros, que era solo texto, un solo color, todo era un embole, y la idea era que tenga un valor agregado también en la parte más gráfica y de cómo presentar el tema, ¿no? ¿Qué más? ¿Sí? Hola. A mí me gusta, yo soy maestra de primaria. Para atrás, para atrás, para atrás. Soy maestra de primaria y me encanta la alfabetización. Siempre me pareció que si logramos enseñar bien a leer y escribir,
todo se va a resolver adentro de la escuela. Es lo que me parece a mí. Entonces siempre me dediqué a estudiar eso. Y durante la pandemia yo siempre hacía libros para alfabetizar, con ejercicios. Y durante la pandemia mis hijos, 23, 24 años, mamá, nos tenés re cansada. Me abrieron un canal, me dijeron hablarle a la cámara. Y empezó a crecer. Pero está ahí estático. No sé cómo seguirlo haciendo crecer. ¿Cómo se llama el canal? Todos a leer y escribir. Todos a leer y escribir. Buenísimo. Y ahí, contanos qué hacés, cómo es un video típico del canal. Bueno, me puso re nerviosa. Bueno, una de las herramientas que más famosa se ha hecho se llama recuerdófono. Algo que yo inventé para enseñar a leer y escribir jugando. ¿Sí? Es un juego que tiene letras, arriba las vocales, las consonantes y la unión entre ellas que serían las sílabas. Y se va armando frente a los niños y tiene palabras dibujadas para representar cada sonido. Recuerdo, fono, sonido. Entonces se juega a niveles progresivos de dificultad. Primero jugar a leer, después el memotest, que sería recuperar de la memoria para crear fluidez fonológica. Pianito es un piano, pero como es de papel y no tiene pila, donde yo toco ustedes tienen que hacer el sonido. Memotest, ¿qué estoy pensando? Y señalo y los animo a retener para comprender y decir la palabra. Y en el último nivel, jugar a escribir. Les dicto y les doy la oportunidad de que miren hasta que les dicto y lo tapo. Y se terminó el tema de las correspondencias, lo más difícil de aprender a leer y escribir. Pero está ahí, tengo 1890 seguidores y nada más. Si sube un poco ahora, un aplauso. Está ahí muerto. Bueno, es que a veces... Todos a leer y escribir. Todos a leer y escribir. Sí, y ahí bueno, yo les cuento la historia, les cuento cómo funciona, les enseño a jugar, me copo jugando. Sí. A mí, bueno, esto es experiencia como alumno, pero a mí todo lo que era tratar de aprender con juegos, a mí me encantaba, porque me enganchaba un montón y creo que es súper útil. Y en los cuadernillos están los ejercicios y se empieza con el texto, se parte del texto. Entonces, por ejemplo, hago el cuadernillo de las vocales, lo hago con la canción La mar estaba serena, que yo les digo, la elegí por razones técnicas. Esa canción solamente tiene M, las vocales A y E, la mar estaba serena y la S y la R. Entonces desarrollo en secuencia didáctica estándar las vocales, la M y la S, que es lo que propone la política de Estado acá en Mendoza. Nosotros tenemos un proyecto y propone una progresión de letras que hay que respetar. Entonces, bueno, elegí esa canción por razones técnicas y a partir de ahí desarrollo todo con comprensión y con todo. Está buenísimo y está bueno, hay que animarse, digo, hay un montón de, estando de este lado, digo, en YouTube, me encontré con un montón de docentes que dan ese paso y está buenísimo lo que hacen. Encontré un montón de materias, de matemática hay un montón, de lengua, de historia, y son herramientas que les pueden resultar súper útiles, porque esto como disparadores, después la clase, bueno, uno la retoma Claro, y le da la forma y que quiere. aparte vos cuando le hablas a la cámara no te cuestiona, no te para, no te dice nada, y vos te empezás a soñar y empezás a jugar y te divertís, como recordando, porque no se olviden que en la época de la pandemia estaban los niños en las aulas y nosotros en la casa. Y por ahí hacíamos esas cosas de jugar, pero no los teníamos a todos. Y en los lugares pobres no había ni uno conectado. Teníamos que llegar sí o sí con un cuadernillo. Por eso dije yo, me pongo las pilas y los mejoro y los registro y hago mi propio banco de dibujo y todo formal para que esté a disposición de todo el mundo. Y bueno, mientras estuvimos encerrados, me puse a hacer dibujitos y esas cosas y lo mejoré todo el material y me puse a jugar por internet. Terminó la pandemia y lo dejaste. No. Ah, ¿seguiste después? Sí, en la medida de las posibilidades. Y requiere tiempo. No es que requiera tiempo, sino que también requiere de voluntades. Claro. Porque eso no es una cosa fácil. Yo trabajo para el Estado. Claro.
Entonces, si el Estado no me permite, yo me tengo que quedar donde estoy, Claro. porque a mí me conviene seguir trabajando para el Estado. Sí, sí, sí. Ese es mi ingreso. Sí, sí, sí. Así que yo lo hice como proyecto escolar. Ahí Claro. está. Ahí lo tienen. Está buenísimo. Bueno, gracias. Espera que... Espera que no queda grabado, si no... El paralelo que haces con el fútbol me pareció Sí. espectacular, esta relación que vos hiciste partiendo de tus gustos en adelante. Por ahí la curiosidad que yo tengo, ¿cómo hacen ustedes para encontrar esas curiosidades? ¿Cuánto tiempo, o sea, cómo llegaste bueno, no se me quedó el lugar, esos lugares remotos? ¿Cómo? Para llegar a esos lugares Sí. remotos que yo ni sabía que estaban en el mapa. Bueno, son muchas horas de buscar y buscar en internet y lugares que yo ya voy conociendo, voy leyendo un libro, leo otro. Después hay gente que nos empezó a proponer, hablen de tal cosa, pero bueno, hay muchas cosas. Nosotros la suerte, si querés, que tuvimos es que no había algo así hecho en castellano. Había tal vez cosas en Claro. inglés, entonces ahí, bueno, te empezás a meter, empezás a investigar, una cosa te lleva a la otra. Pero bueno, está lleno de curiosidades de esas. O sea, yo de esos lugares curiosos me podría quedar hablando horas después de Svalbard, un archipiélago en el que por ley está prohibido morir. Bueno. ¿Entendés? Y bueno, después no se la cuento entera porque si no... Bueno, yo lo que te diría, ¿no? Después Sí. de 30 años de docencia, que vos cuando te presentaste dijiste que no tenías herramientas pedagógicas, pues te digo que serías un docente perfecto, porque las tenés y todas. Bueno, gracias. Lo dije sobre todo porque respeto un montón el trabajo de ustedes y yo realmente no los tengo. Y bueno, quería hacer... Gracias. ¿Cómo estás, Gastón? Maestro de primaria también. ¿Cómo están todas? Mira, trato de contextualizar por ahí la charla que nos has dado al contexto, para lo que vinimos, ¿no? Para llevarnos herramientas y demás. Y si bien me invita mucho, yo soy de usar videos y demás, cuando te propusieron venir a la charla y demás, ¿qué pensaste que sería bueno transmitirnos a nosotros, digamos, como docentes? Sí, no, lo principal que se me ocurrió fue esto tal vez yo no sé lo que pasa hoy en las escuelas, porque o sea, fui alumno hace ya varios años, pero me pareció que estaba bueno esto, a partir de la experiencia que me contaron, bueno, usamos tus videos en clase, bueno, capaz les puede servir a más gente que usen eso como disparador, no como algo completo, como una herramienta. Entonces traté de transmitir esto. Pero cambió, ponele, la forma en que hacías los videos, cambió cuando te enteraste de eso, digamos, el hacer. No, cambió, claro, cuando me empezaron a comentar, que ya fue hace tiempo, que se usaba en las escuelas esto, y ahí sí, porque un poco, bueno, tengo que ser riguroso con todo lo que decimos, ¿viste? No puedo pifiar, no puedo, hay algunos errores que hemos tenido, bueno, que a todos nos pasa. El tema es que acá quedan plasmados. Hay un video en el que hablamos de un pueblo de Alaska y me confundo en la capital de Alaska. Y bueno, y eso quedó plasmado. Yo puse que era Anchorage, pero es la ciudad más poblada, pero no es la capital. Y bueno, y todavía me acuerdo, fue hace 4 años que me confundí cuál era la capital de Alaska y quedó ahí en el video. Bueno, entonces, todo el tiempo desde mi lado, que bueno, que trabajo más con la parte de información y de los datos, bueno, tratar de ser lo más riguroso posible, de usar las mejores fuentes, de cuando puedo hablar con alguien que estuvo ahí, o que sabe más que yo, porque hay un montón de temas que son muy específicos, entonces trato de hablar con gente que tal vez sepa más que yo. Entonces, un poco esa es la mecánica, si querés. ¿Y temáticas son del mundo? ¿No hay nada regionalizado? Sí, pregunta si es todo el mundo ahí regionalizado. Sí, Claro. hay cosas que son más regionales o de lugares más concretos. No sé, a la mañana me preguntaban si había cosas de Argentina. Claro, Argentina, eso. bueno, hay poco, igual, pero por ejemplo hay un video que es sobre el Chaltén, que no sé si sabían que hay una parte de la frontera con Chile, ahí cerca del Chaltén, que no está demarcada, que quedó pendiente de marcación. Si ven los mapas, no hay una linita ahí, por ejemplo. Es como que está ahí en un limbo. Y bueno, es una curiosidad. O hay otro video que es sobre las Malvinas, que bueno, es un tema obviamente más conocido, pero que también nos parecía bueno hacerlo con un enfoque un poco más, más novedoso.
Pero sí, después hay videos como más regionales, hay algunos que son como más formales, llamadas formales geografía, otros que son esto de curiosidades de lugares, ¿no? Más de política. Muchas gracias. Y un poco mi pregunta, yo tengo el más chico de mis hijos tiene 12, el más grande tiene 30. Pero, ¿qué es lo que me decía? Siempre me dice, él quiere ser youtuber. Y siempre me está preguntando de qué puede ser su canal. Y a raíz de esto, preguntándole, yo soy vicedirectora en una escuela temporariamente, y preguntándole a los chicos de la escuela, muchos quieren ser youtubers. No sé si ustedes han tenido la posibilidad, todos quieren ser youtubers. Entonces vos le preguntas, ¿qué quieres ser cuando seas grande? En el contexto de mi escuela, unos quieren ser policía, por el contexto de la escuela, otros quieren ser youtubers. Genial. Sí, bueno, hay otras profesiones, pero no te las voy a mostrar. No te las voy a mencionar en este momento porque hasta son más rentables que ser policías y youtubers. Pero bueno. Bien. Mi pregunta es esta, porque dice el colega, ¿cómo podemos transmitir esto? Yo te estaba escuchando y estabas diciendo que estabas estudiando, estabas creando o sea, a partir de una necesidad que creaste, que percibiste, pudiste desarrollar tu canal, estás interiorizándote. Entonces digo, esto es lo que le tengo que transmitir a mi hijo y a los chicos que quieren ser youtubers en la escuela, ¿no? En decir, bueno, esto no es un canal, porque mi hijo me dice, ¿y de qué hablo, mamá? Le digo, bueno, ¿qué es lo que le dije yo? No soy chica tecnológica, o sea, soy poco tecnológica. Entonces le dije, vos tenés que ver una necesidad. Y me dice, bueno, ¿necesidad de qué? Y ojo, que plantear una necesidad para un chico que vea una necesidad de algo, creo que es la meta de toda la educación, ¿no? Que los chicos encuentren necesidad de resolver algo. Pero, ¿qué es lo que me pasó? Me dice, bueno, decime un dato, porque yo digo, no vas a hacer YouTube como todos los otros canales que hay, que son chicos que juegan videos y los van reproduciendo. Entonces, esta es una buena alternativa, decir que hay otros YouTube con otros temas para desarrollar. Y me dice, bueno, dame un tema. Me dice, bueno, no me des más temas, porque vos siempre necesitas ir al supermercado y yo de eso no voy a hablar. Entonces, bueno, digo, todo lo que vos estás diciendo como para poder decirle y transmitirle, no a mi hijo, digo, a todos los niños que están pasando por esta, que creo que son muchos en la primaria. Sí, a ver, en nuestro caso se alinearon algunos planetas, que fue lo que a nosotros nos gustaba, que era esta cuestión de la geografía, y la cuestión de que había, si querés, una necesidad no cubierta, que era que no había algo así en castellano. Entonces tuvimos la suerte de que al YouTube ser internacional nos ven de todos lados de América y demás. Entonces tuvimos esa suerte, si querés. Pero bueno, por un lado el mensaje también es que, digo, que se enfoque en lo que le gusta. No sé, nosotros tuvimos la suerte y especializarse y profundizar en aquellas cosas. Y bueno, y el tema es crear un contenido que sea, sí. Sí, y igual, sí, igual es muy difícil también, o sea, hay mucha gente que lo quiere hacer y no siempre sucede también. Es como el que quiere, ya estamos, el que quiere una banda de música, bueno, hay muchas bandas de música, no todas les va bien, digo, también es difícil y hay que saber lidiar después con la frustración. Bueno,